Buenas noches. Hoy es la última actividad que vamos a celebrar aquí en el archivo, por lo menos en esta etapa, porque el martes 28, si Dios quiere, volvemos a nuestra casa. Y yo quiero que la gente del archivo que está aquí, así ahora se oye. Yo quiero que los que están aquí del archivo le hagan este exhibo. Voy a pedir un aplauso para el archivo por estos 8 meses que nos acogió como si fuera nuestra casa. No solamente eran estas actividades aquí, además de las actividades de los miércoles, hicimos asamblea, hicimos contertulia, hicimos muchas cosas, invadimos los pasillos, le invadimos todo con la paciencia de Job. Ellos nos soportaron durante estos 8 meses y por eso hay que decirlo públicamente. La verdad que sin esa ayuda no hubiéramos podido hacer las actividades y remodelar la casa. La casa ya está bella, ustedes la verán el martes y volveremos entonces a nuestros salones. De hecho, el salón antiguo que teníamos de conferencia lo dividimos en dos, uno como sala de lectura, uno como sala usos múltiples, que es para cursos y algunas conferencias así que tengamos, y se va a llamar Emilio Cordero Michel ese salón. Así que también en la inauguración vamos a develar la placa donde se nombra ese salón como Emilio Cordero Michel. Y en julio, si Dios quiere, ya terminando el mandato, yo no quiero reelección, entonces, en julio, si Dios quiere, vamos en julio, si Dios quiere, ya está en fase final la Capilla de la Soledad y vamos a hacer una inauguración. Nos van a entregar formalmente ya la Presidencia de la República, la Academia, la Capilla de la Soledad. Nos hemos tardado un poco por los baños que no nos pertenecen, sino que son de la Logia Cuna de América, pero ya llegamos a un acuerdo. Nos van a ver, le estamos reparando los baños y todo ese pasillo, y para poder tener derecho a uso, y entonces ellos se quedan con su patrimonio remodelado y modernísimo. Así que vamos a tener también la Capilla de la Soledad como un salón más digno para hacer conferencias magistrales y otras cosas. Así que ya volveremos a nuestros hogares. Y de nuevo agradecimiento al archivo por estos 8 meses de molestias permanentes. Hoy, que es nuestra última actividad, quisimos aprovechar la presencia de Laura Muñoz Mata. Laura es una investigadora mexicana que está vinculada a la República Dominicana por su compañero y su esposo Pedro San Miguel, que está aquí presente. Pido un aplauso para él, que es mexicano, porque Pedro vivía metido con nosotros, ya Laura se lo robó para México y casi no viene, pero Pedro sigue siendo un gran amigo, muy querido de los dominicanos y de los historiadores dominicanos. Así que Pedro, bienvenido de nuevo, que estuviste con nosotros el año pasado y hoy viene en su calidad de consorte. Y Laura, que aunque muchos de ustedes no la conocen, Laura tiene una hoja de vida impresionante. Ella tiene un doctorado en estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, una maestría en estudios latinoamericanos en historia también de la UNAM, y su licenciatura fue también de la UNAM en historia, literatura y estudios latinoamericanos también. Es docente en licenciatura, maestría y doctorado. En maestría da clase en el posgrado en estudios latinoamericanos, de estudios latinoamericanos, específicamente la asignatura Herramientas Teórico-Metodológicas e Históricas para el Desarrollo de Proyectos de Investigación en el Instituto Mora, donde ella labora como investigadora de tiempo completo. Está en la maestría de Historia Moderna y Contemporánea, el Caribe y América Latina, siglo XX. Ha participado en múltiples actividades, cursos y seminarios, por ejemplo, como Imágenes del Caribe, National Geographic, que es parte de la conferencia que ella va a ofrecer hoy aquí, y mañana nos trasladamos a Santiago. Ella va a ofrecer en el marco de la cátedra Carlos Doval del Centro de Estudios Caribeños de la Pucamaima una conferencia sobre imágenes del Caribe a través de National Geographic. Este mismo tema, pero con el Caribe.
También ha participado en cursos en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México, la condición geoestratégica del Mar Caribe, específicamente en la especialidad en geopolítica. En la Universidad Autónoma de Yucatán ha participado en seminarios distintos, como el Caribe como frontera, región, vínculos, intereses y representaciones culturales. Y además, Laura desempeña importantes funciones académicas como miembro del Comité de Pares del proceso de evaluación de solicitudes de redes de cuerpos académicos para el programa de fortalecimiento de la investigación para el desarrollo de la educación y la sociedad, PROFIDES, para académicos en el proceso de evaluación de los programas de posgrado, convocatoria 2014 hasta la fecha, programas en modalidad escolarizada del Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Miembro de la Comisión Evaluadora del proceso de admisión para la generación 2014, posgrado en estudios latinoamericanos, específicamente en el campo del conocimiento, 4 para evaluar los aspirantes a la maestría y el doctorado. Investigación, es investigador tiempo completo, como dije, en el Instituto Mora, y ha sido profesora visitante en el Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedra. Publicaciones, tiene muchas publicaciones, hicimos una selección. Fotografía imperial, escenarios tropicales, las representaciones del Caribe en la revista National Geographic, publicado en México por el Instituto Mora en el año 2014. Centinelas de la Frontera, los representantes diplomáticos en el Caribe, 1838-1960, México, Instituto Mora, 2010. Manuel Tello, Par sobre todas las cosas en México, coautora conjunto con Ana Covarrubias, publicado por el Instituto Mora y la Secretaría de Relaciones Exteriores. También ha publicado Un mar de encuentros y confrontaciones, el Golfo Caribe en la historia nacional, coautora con Johanna von Grafenstein y Antonel Nelkin, publicado también por la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el interés de la nación, mexicanos y norteamericanos en el Golfo del Caribe, publicado por el Instituto Mora, Geopolítica, Seguridad Nacional y Política Exterior, México y el Caribe en el siglo XIX, publicado también por el Instituto Mora. Jamaica, una historia breve, síntesis y antología, publicado por el Instituto Mora en el año 2000. Las Antillas Francesas, Haití, población nacional, junto con Johanna van Grafenstein, Ana Crespo y María Dolores González Ripoll, que eran las coordinadoras, en Historia de las Antillas no hispanas. Independencia y descolonización en el Caribe, siglo XIX y XX, también con Johanna van Grafenstein. Ha publicado muchísimos artículos que no los voy a leer porque es larguísimo. Así que yo no creo que debamos durar más tiempo sino escuchar esta interesantísima conferencia de Laura Muñoz Mata. De hecho, su libro sobre la conferencia de mañana, yo hice varias publicaciones el año pasado en la columna del Caribe, en el periódico El Caribe. Así que con ustedes yo a Laura Muñoz. Lo voy a sentar a comprar. Si quieres por allá, sí. Buenas noches. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Por ello, lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los que hicieron posible esta visita y en especial a Muquín, que fue la de la idea y que la hizo realidad. Solamente esa noche creo que me hace falta el número. Bien. ¿Te vas a ver más? Ahora, ¿así? Sí. Ahora, ¿ahí? ¿Mejor? Bueno, el año pasado fue el 50 aniversario de un acontecimiento que marcó a México y que fue abono para la construcción de la democracia, tan en peligro en estos días.
apenas a pocos meses de haberse conmemorado aquel hecho. Para dicha conmemoración, los pronunciamientos y testimonios no se hicieron esperar, tampoco los trabajos académicos, para desmitificar, honrar al movimiento o simplemente para recordar. En ese marco, quise explorar qué había dicho en 1968 la revista National Geographic sobre México, interesada como estoy en el estudio de las representaciones que de nuestros países ha circulado con tanto éxito. Antes que los acontecimientos de Tlatelolco, lo que se esperaba ese año, el del famoso México 68, era que el país se llenara de visitantes para asistir a las 19ª Olimpiadas. Las preguntas son entonces, ¿qué se dijo en las páginas de National Geographic? ¿Participó la revista de una campaña favorable a México? ¿Qué México o cuál México fue el que mostró en los artículos que publicó? Quiero prevenir a ustedes de que esta plática forma parte de un proyecto mucho más largo, de más largo alcance, que consiste en conocer cómo vio a México a lo largo de los más de 100 años que tiene de circular dicha revista. Este es el segundo intento, o el segundo acercamiento más bien que hago. El anterior hace referencia a las representaciones de México durante los años de la Revolución. En aquel entonces se hablaba de México como un país lleno de riquezas naturales, pintoresco, de contrastes entre el atraso y la modernidad, de gente trabajadora, con un pasado glorioso y digno de maravillar a los viajeros, y quizá, sobre todo, un país en paz, a diferencia de la mayor parte de las publicaciones de la época. ¿Cambió acaso la manera de ver a México después de varias décadas? Cuando se publicaron aquellos artículos, entre los años 10 y 16, fueron artículos muy largos, de muchas páginas, a veces de más de 40 incluso, y con abundantes fotografías a página completa. En ese entonces la revista ya estaba a cargo de Gilbert Grosvenor, quien le dio el sello que la caracterizó casi hasta nuestros días. Son narraciones de párrafos cortos, escritos con claridad, organizados en apartados con subtítulos que tienen palabras claves y que ofrecen al lector un relato de un viajero, como si fuera un viajero el que está contando, que se maravilla con todo lo que ve. Estos textos se fueron acompañando cada vez de más fotografías, primero en blanco y negro y después a color, y hoy en día prácticamente son lo que más se ve en la revista. Cada una de estas fotografías llevaba su pie de foto, primero muy sencillos, después más largos, y en esos pies de foto se trataba de informar acerca de lo que se quería resaltar. Normalmente llevaban palabras claves que hacían que el lector que veía la fotografía se fijara en ciertas cosas. La combinación de títulos, subtítulos y pies de foto, conocidos como legends en la revista, orientaban y orientan hoy todavía la mirada del espectador. Para cuando se publicaron las imágenes de México, de las que les hablo hoy, no hacía mucho que la revista, en un proceso de cambio, o sea, después de 50 años, estaba dejando de ser el editor en jefe, Gilbert Grosvenor, el que le había dado este sello, y le había dado el puesto a su hijo. Después de un paréntesis de algunos años, Melville, el hijo de Gilbert Grosvenor, realizó transformaciones importantes en la concepción de esta revista y en la ampliación de las actividades de la Sociedad National Geographic. Se desplegaron estrategias innovadoras para crecer, aumentó el personal, iniciaron los documentales en televisión, se hicieron las representaciones del globo terráqueo y se publicaron los primeros atlas como parte de una división editorial encargada de publicar libros. En estos años se incluyeron imágenes en las portadas. Hasta ser dueñas de ella, disminuyó el adorno de hojas de laurel en el marco, quedando solamente el marco amarillo, que lo distingue todavía el día de hoy, ¿no? Hasta nuestros días. Y uno de los cambios que también fue importante es que se quitó el D, el artículo, entre el nombre de la revista. Además, en esos años, Melville dejó a su hijo, Gilbert Grosvenor, como el director, el editor en jefe de la revista. Ahora, déjenme ver qué hago.
Ahí se ven las distintas portadas, cómo fue ganando la imagen y cómo se fue perdiendo poco a poco ese marco de laurel que les mencionaba, hasta que después, como vamos a ver, queda solo el marco amarillo. Bueno, Melville, el que dirigía, era el editor en jefe y presidente del Consejo para 1978, cuando se publicaron estas revistas, era el quinto miembro de la familia en hacerse cargo de esta. Por eso, en esa época se decía que era una empresa dinástica, pero era también una empresa económica. Siempre fue una empresa económica, porque desde que el segundo de la dinastía, Graham Bell, yerno de Gardiner Hubbard, el fundador de la revista, y su yerno Gilbert, o sea, el yerno de Graham Bell, se ocuparon de ella, buscaron la manera de ampliar su difusión. Contaron para ello con el apoyo de instituciones del gobierno norteamericano, fotografías, colaboradores, exenciones de impuestos, pero también fue una empresa económica por la manera en que la organizaron, como una sociedad a la que otro miembro nominaba. Esta forma de organizarse cambió apenas en los últimos 30 años, cuando se empezó a publicar en otros idiomas y empezó a venderse en puestos de periódicos. Ahora, evidentemente, su mayor circulación es por Internet. Entonces, la propaganda colocada al final y al principio de cada número se mantuvo, y también su tipo, una gama reducida de productos, porque muchos no eran considerados apropiados. No se publicaban cosas con alcohol, no se promocionaban bebidas alcohólicas, nada de tabaco, a diferencia de lo que ocurre hoy. Y también a diferencia de lo que ocurre hoy, ahí se ponían estas propagandas al principio y al final, y hoy se hace en medio incluso de los artículos. Aquí están algunas de estas imágenes, las que se refieren a México en los números de esa década de los 60. Ay, que se me olvida que es para allá, perdón. Bueno, la que hay sobre México reproduce los relatos prevalecientes en los textos de los artículos, y de esos el privilegiado es el del charro con sombrero y la mujer con rebozo, que precisamente estaba ahí, ¿no? La mujer con rebozo, los charros, también está el siguiente. Esa, por cierto, era una imagen difundida, impulsada por las dependencias mexicanas desde los años 30, pero bueno, eso ya es cuento para otra ocasión. México ha sido uno de los países más mostrados por la revista, y en los años 60 apareció 7 veces, 2 de ellas anunciándose en portada, 3 en el año 68, en junio, agosto y octubre, el primero de 12 páginas, el segundo de 48 y el tercero de 27. En la década de los 60, ahí está, en 10 años hubo 7 veces, 5 años se publicaron estas imágenes, y como les digo, en uno incluso 3 números. Lo que presento entonces es, en estas imágenes que verán, es una selección mía, no son todas las que se incluyen en los artículos. De hecho, es una selección de una selección ya de las muchas que tomaron los fotógrafos, de acuerdo con las normas editoriales de la revista, porque la revista escogía muy cuidadosamente qué fotografías publicar para contar lo que ellos querían contar. Y desde mi punto de vista hay una mirada sobre México que intenta ser abarcadora, positiva, que muestra lo que hay, dejando al lector la reflexión. Ahora, déjenme ver dónde va esto. ¿Estamos? Es un poco difícil para mí controlar esta situación allá y acá, pero bueno, perdón. Los 3 relatos que yo encuentro de manera insistente en la mirada de National Geographic sobre México son el país de los contrastes, riqueza, pobreza, modernidad, atraso, lo grandioso del pasado y lo pintoresco. Y según el momento, la época o según la situación, se subraya uno de ellos o se combinan los 3. Me llama la atención
que estas fotografías que les voy a mostrar no son las mejores si se comparan con las que fueron publicadas en esa década en la revista, por ejemplo, para el Caribe, ¿no? Que ya empieza a impactar esas imágenes, porque los fotógrafos que están siendo contratados en National Geographic habían trabajado sobre todo en periódicos y estaban entrenados en el discurso del fotoreportaje. Para trabajar estas imágenes, aproveché la experiencia que tenía con el trabajo sobre el Caribe, esta experiencia previa, y entonces en un primer lugar consideré a las fotografías como las fuentes documentales por excelencia, con su propia información, pero también, como les decía, porque van acompañadas con pies de foto y con subtítulos y títulos que dirigen la mirada y que indican al lector qué es lo que la revista quiere decir, ¿no? Las imágenes pueden ser a página entera, estar distribuidas de cierta manera, y eso tiene un sentido. Si ocupan el primer lugar, el artículo ocupa el primer lugar, ocupa el último, en fin. Y me centré en las fotografías más que en el texto, porque de acuerdo con los editores es lo que la mayor parte de la gente ve. Bueno, entonces el primer artículo publicado en 1968 se tituló México, Little Venice. Es el último artículo de ese número. Usa un atributo ya usado en julio de 1916, cuando Xochimilco entonces era la Venecia de México. Y es que National Geographic usa motivos que funcionan como etiquetas y que son etiquetas inseparables, ¿no? Entonces se repiten una y otra vez. Aquí las fotos y el texto son de Wilbur Garrett, quien era en ese momento un editor asistente, es decir, tenía un puesto bastante alto en la organización de la revista. Son 11 fotos y un dibujo en 12 páginas. En ese entonces, los textos son en la mayoría de los casos a 2 columnas, aunque pueden ser a una sola más ancha. En pequeños párrafos, reunidos bajo títulos cortos y con fotografías a color. El artículo está dedicado a Mezcaltitán, un pueblo en Nayarit que es visto como una pequeña Venecia, una isla cruzada por canales de mediados de agosto a principios de octubre. La narración es anecdótica, es la mirada del viajero azorado con lo que encuentra, muy al estilo National Geographic, de lenguaje sencillo, narración clara, de frases cortas y usando los pies de foto para subrayar lo más importante que se quiere dejar establecido. Lo primero es la alusión a que así debería haber lucido Tenochtitlan. El México que se ve es rural, es pintoresco, es exótico. Otra de las novedades de la época son las páginas que se desdoblan. Si ustedes se fijan, esas eran grandes imágenes que empezaron a circular. Esta imagen es importante porque se volverá icónica y su encuadre y su perspectiva siguen utilizándose en la publicidad de las guías de viajeros hoy. Si ustedes entran a internet, será la primera que encuentren. Los pies de foto son los que cuentan lo que se quiere resaltar, lo que se quiere destacar de la narración en el artículo y lo que le gustaría a los editores que quedara en la memoria del lector. Los preparaba un departamento especial que no tenía que ver con los autores del texto y de las fotografías, y se redactaban a partir de lo que contaba la historia. Esta creación de un departamento dedicado a hacer estos pies de foto también fue una de las innovaciones de Melville Bell Grosvenor. Los editores, como les comentaba, de la revista creen que la gente no lee los artículos, solo los pies de foto, y por eso reúnen en estas redacciones, en estos párrafos, la información más relevante que quieren contar, que quieren destacar. A veces sustituyen prácticamente los artículos, en otras repiten lo que dicen los artículos como pequeñas citas, pero en otras son textos independientes del artículo que explican las imágenes. Garrett regresó a Mezcaltitán unos meses después para comparar la vida en tiempo de secas. Si ustedes ven la imagen, es el mismo lugar con agua y sin agua, ¿no?
se dedica, en esta época de secas, las calles ya no son canales, son calles de tierra, y los hombres se dedican a labores diferentes a la pesca, incluidas las que tienen que preparar todas las cosas para esa actividad, ¿no? Entonces, esa es otra de las estrategias de National Geographic, de utilizar a lo largo del tiempo los mismos lugares para ir comparando los cambios que hay, ¿no? En estas dos páginas están reunidos los recursos que utiliza la revista para generar la información que quiere transmitir: fotos aéreas, fotos cercanas, mapas y dibujos. El título y los subtítulos son utilizados para llamar la atención. Por ejemplo, aquí son la pequeña Venecia de México, que es el centro o el eje del artículo. En los subtítulos está, por ejemplo, rentando la canoa 50, que creo que es el que aparece en negritas. Además, se resaltan en negritas, ¿no? La vida del pueblo se rige fuera de la privacidad. Bueno, en inglés son mucho más cortos, ¿no? Village Lives, Rules Out of Privacy. Dos apartados más, bajo los subtítulos de 24 centavos, compran una lavish meal, en el que se habla de una comida deliciosa, de camarones en ensalada o tamales, y finalmente, futuros mapas podrán honrar al pueblo. Son estos los subtítulos que cierran las 5 secciones en las que está dividido el texto. En otros pies de foto o legends se habla de la plaza como el centro de la sociabilidad, de cómo escuchan el cine al aire libre, que es gratis, pero que si lo quieren ver, pues entonces tendrían que pagar, ¿no? Con pequeños comentarios sabemos de la vida del pueblo. La escuela primaria se hacía ahí. Para otros grados había que salir de Mezcaltitán. Muy pocos jóvenes estaban en la universidad. Había solamente algunos televisores, etc. Es decir, las implicaciones son claras, aunque no se den más detalle. ¿Quiénes son sus informantes? El hombre que rema, Julio Crespo, que está al empezar el artículo, el dueño de los 50 botes que se usan para el transporte, que no aparece, el comisario, el médico del pueblo que ha batido la mortandad de los niños, la gente, los niños del lugar, y completa sus testimonios con entrevistas en la Ciudad de México. Ahí, Luisberto Jiménez Moreno, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entonces director de investigación histórica, un historiador considerado hoy uno de los clásicos y maestros de muchas generaciones, es el que le comenta que cree que Mezcaltitán podría ser la perdida Aztlán, y le lee párrafos de Bernal Díaz que provocan que Garrett se imagine a Tenochtitlan. La forma en la que describe a sus interlocutores es un recurso más para mostrar lo que el autor ve en su visita al pueblo. Julio Crespo, el hombre de la foto inicial que les comentaba, es dicharachero y amable. El señor Apodaca, dueño de los botes, es hombre de negocios, tiene menos familia y por eso Garrett duerme ahí en una casa de 8 habitaciones, mientras que con Julio, que también lo había invitado, significaba aumentar la densidad. La descripción de las diferencias sociales y económicas está presente en el texto, pero no como una crítica o como una denuncia. Es el relato de un viajero que cuenta lo que ve, si acaso con algún comentario como agradecí cortésmente y no acepté quedarme, me fui a otro lado. La reflexión en todo caso queda al lector, al espectador de las imágenes, y habría que hacer un seguimiento cuidadoso para aprender la complejidad del discurso de la revista. Una alumna me decía que solamente los miembros de la élite aparecían con su nombre y apellido, pero aquí, como ustedes ven, Julio Crespo los lleva. Creo que hay diferentes lecturas, a veces muy sesgadas, prejuiciadas también, que habría que evitar para tratar de aprender la complejidad del discurso que ofrece esta revista, ¿no? Aquí, en este artículo, predomina un relato, el de un México pintoresco y, por supuesto, va acompañado de fotografías que muestran un lugar de esas características. El autor cierra expresando su deseo de que llegará el día en que se ubique a Mezcaltitán y que estará en todos los mapas, porque él aclara que a él le costó mucho trabajo llegar, pero lo que está subyacente ahí, en lo que cabe la lectura, pues, de que National Geographic encuentra los tesoros escondidos que muestra al mundo. El siguiente artículo, South to Mexico City, se publica 2 meses después.
un México, una imagen de un cierto México ocupa la portada del número de agosto y el artículo abre el número. Este texto podría pensarse como una historia sobre México que comienza en el artículo interior y sigue en este, previo a las Olimpiadas que ya se anuncian en las páginas de la publicidad de la revista. En el número anterior, esa publicidad está después del artículo sobre Mezcaltitán, ya casi para terminar. Y en esta ocasión la propaganda invita a sentir a México, a sentir la emoción de ser el anfitrión de las Olimpiadas de verano. En este número, en cambio, está en las primeras páginas y lo que dice es Join the Celebration, para celebrar un triunfo en las 19º Olimpiadas, evento que ocurrirá en un país que siempre baila y celebra. Y va seguido de otra propaganda, de otro anuncio publicitario de la oficina del gobierno mexicano que ya había aparecido antes y que estaba en las primeras imágenes que les mostré. Pero la idea de la continuidad, ya está aquí también, ahí mismo. Pero la idea de la continuidad surge más bien porque el material fotográfico y el texto son del mismo autor, Wilbur Garrett, el editor asistente. En 48 páginas incluye 44 fotografías de diverso tamaño, algunas de más de página completa, quizá las más representativas de lo que se quiere reflejar de México, y un mapa que muestra la ruta que recorrió la familia Garrett. La idea central es que el autor, entonces de 37 años, hace el trayecto hacia la Ciudad de México como un viajero, no específicamente como un editor de National Geographic. Va acompañado por su esposa e hijos. Sus comentarios se mueven entre la historia. Debemos recordar que se trata de una revista que difunde el conocimiento o que se vanagloria de difundir el conocimiento. Y las anécdotas personales. Entonces va entreverando datos históricos con esta secuencia de anécdotas en las que intervienen los hijos adolescentes de Garrett. El inicio con la historia del Dorado ya no se sigue a Bernal Díaz como en el artículo anterior. Se vincula a la espera de otra invasión inspirada en oro, la de los atletas olímpicos. En contraste, no hay oro, nada de oro. Lo que hay es la imagen de esos niños curiosos que encontraron en el camino, que más bien muestra otra cara de México, el México atrasado, que tiene su encanto, que es pintoresco, y nuevamente el México que también es de contrastes. Ese atraso coexiste con el desarrollo de un evento mundial, moderno, y por cierto, en el que el uso de la tecnología nueva, moderna en ese momento, fue un hito. La segunda imagen, muy llamativa, es la de la Noche de Muertos en Janitzio. La secuencia hablaría de una continuación en el viaje de Garrett, en octubre en Mezcaltitán y en noviembre en Janitzio. Aquí habría que poner atención al pie, que apela a las costumbres mexicanas o del pueblo mexicano, al sincretismo, al mundo de los sentidos, siempre al contraste. El recorrido se confirma en el mapa. Es una estrategia muy seguida por National Geographic. En todos los artículos pone mapas de diferente desarrollo en los que va marcando los puntos de los que se habla en los textos, ¿no? Aquí, marcado en rojo, está el recorrido de la familia Garrett, ¿no? Y se comenta como el trayecto que podría ser el de miles que asistirían a los Juegos Olímpicos. La siguiente es una fotografía de Díaz Ordaz y de Lyndon B. Johnson, los buenos vecinos, los dos presidentes, que se reunieron en Ciudad Juárez en octubre de 1967 al festejar el fin del problema limítrofe en el cauce del río Bravo, el llamado problema del chamizal. Me parece que esa visita fue en realidad el verdadero motivo de la presencia de Garrett en México, aunque pudo coincidir con sus vacaciones de verano, como él aducía. La revista tiene esta particularidad. No es una revista que se precie de ser de actualidad, incluso dicen que los números se preparan con años de anticipación, pero siempre los artículos que aparecen son muy oportunos. Algunas páginas son solamente fotografías con sus pies de foto explicando lo que se ve y lo que se quiere resaltar en general. La narración va contando lo característico de los lugares que se van recorriendo, las costumbres entre los tarahumaras, por ejemplo, el recorrido en el tren o el crecimiento económico en los mochis y con ellos los contrastes en el país. Lo que vemos
son contrastes muy marcados en el desarrollo económico, el trabajo esforzado, las costumbres o las creencias, ¿no? Hay una anécdota que me parece interesante rescatar. Cuenta de una señora que ante la enumeración de los cambios positivos en el crecimiento del área de Mazatlán, comenta que ella lo que quería era ver el Real México. El guía entendió que se refería a la imagen muy difundida del hombre dormilón en su siesta, y más bien le señala que había poco de dormir en la época de la cosecha. Llama pues la atención este deseo del autor de cambiar la imagen de México. Sí es un México de contrastes, pero no de un ocio enaltecido. Garrett cuenta de sus visitas con gente del lugar, los locales, a diferentes lugares o actividades, empezando a las 2:30 o 3:30 de la mañana, y le interesa dejar constancia de la calidad de lo que se produce: algodón, azúcar, jitomate, trigo, cempasúchil, que los mochis, por ejemplo, exportan productos, no bracero. Aquí están las fotografías del cempasúchil, ¿no? Esta alusión, también está, la alusión a que National Geographic, la revista, se consume en esta área del norte de México, porque la zona está unida a los Estados Unidos y aprenden de ella, de su vecina. Se menciona Puerto Vallarta y su crecimiento como centro turístico, en el que influyó la filmación de La Noche de la Iguana. También me parece interesante la relación fotógrafo-objeto de fotografía que aparece en este artículo, y que se ve en los comentarios del autor cuando habla del respeto que hay que tenerle a los fotografiados, de no tomarlos sin su autorización, de reconocer las negativas y no tomarlas a mal, porque es un asunto de dignidad, ¿no?, del sujeto fotografiado. Esto yo no lo había encontrado en ningún otro artículo y me llamó mucho la atención. Parecería indicativo de este cambio en el discurso de la revista, ¿no? El discurso sobre el turismo es el mismo, se procura alentarlo para el disfrute del clima, de las playas, y donde no falta la relajación. Es la época, por cierto, de las grandes incursiones de los campers americanos que llegaban y ocupaban grandes áreas y, bueno, circulaban por el país como si fueran grandes peregrinaciones. El México pintoresco está reflejado en estas imágenes del mercado de Pátzcuaro. Garrett mantiene su forma de trabajar también, desde luego, y para este artículo sus interlocutores también son los miembros de diferentes sectores: sacerdotes en Chihuahua, empresarios y hombres de negocios en Sinaloa, así como los ejidatarios en Los Mochis, entre otros. Las fotos no aparecen en el mismo orden que va la narración, un estilo muy usado en la época, y por eso se puede hablar de narraciones diferentes, con una secuencia distinta, pero el objetivo es el mismo: mostrar diferentes áreas y personas de México. Aquí se trata del pasado maravilloso, del pasado grandioso que salta a la ciudad moderna del futuro, con el templo de Tlatelolco. Pero también se habla de la Villa Olímpica, que está en construcción, de las excavaciones para el metro en los que se encuentran los fundamentos culturales. Garrett cierra su texto diciendo que todos los preparativos estaban encaminados a que los visitantes dijeran, como lo habían hecho los primeros conquistadores, que no podían creer lo que sus ojos veían. Finalmente, México, Windows on the Past, es el último artículo publicado en 1968. Ocupa el segundo lugar en el número de octubre, el mismo mes de las Olimpiadas. No hay en él ninguna referencia ni a las condiciones adversas de la sede, por la altura, y que fue una campaña mundial en contra de la designación de México para realizar las Olimpiadas, ni a la situación política que había mostrado signos alarmantes desde un par de meses antes. Tampoco hay propaganda para viajar a México. Los dos autores son miembros del equipo estable de National Geographic: Bart McDowell, del texto, y Anthony Stewart, de las fotografías. Ambos autores son también de los altos rangos de la sociedad National Geographic. Bart McDowell era muy reconocido como escritor de muchos artículos, y Anthony B. Stewart era un fotógrafo que había
publicado fotografías de casi todas las partes del mundo y quizás uno de los que más fotografías publicó en la revista. Él también fue considerado, como antes Luis Marden, sinónimo de National Geographic. En este artículo se incluyen 43 fotografías de diverso tamaño, más un suplemento especial con el mapa arqueológico al final. En realidad, es un homenaje al Museo de Antropología, a su grandeza y a la grandeza de lo que contiene. Solo una media docena de museos en el mundo es mayor en tamaño, pero ninguno mejor en belleza, dice el texto. El corazón del museo, el patio con su columna que sostiene un techo y que es al mismo tiempo una fuente, espectacular por cierto, es un reconocimiento al diseño arquitectónico del museo. Y, por supuesto, es un reconocimiento a la modernidad de México, ¿no? El calendario azteca es una referencia al encuentro y al primer museo. Destaca el semblante de la mujer observando. Este artículo es una herramienta, junto con los mapas al final, para que los visitantes, al llegar a México con motivo de los Juegos Olímpicos, se ubicaran y conocieran el pasado de México, ya fuera en el museo o visitando los sitios arqueológicos. Aquí hay varias imágenes del interior del museo, ¿no? Este texto obliga a la pregunta: ¿quién alimenta los artículos de National Geographic? ¿Los hacen porque consideran que son temas importantes? ¿Los hacen de manera independiente? ¿O incluyen artículos sobre pedido? No he encontrado ningún testimonio al respecto, pero me llama la atención este vínculo con ciertos grupos para exponer las mismas ideas que prevalecen en los idearios imaginarios de las élites. Eso también está muy presente en diversos casos en el Caribe, pero aquí en el caso de México me llamó mucho la atención porque hubo varios problemas para la organización de las Olimpiadas y cuando ya se acercaba la fecha todavía no había muchas cosas listas. Entonces el arquitecto Ramírez Vázquez se hizo cargo de la organización de toda la infraestructura y de las actividades tanto culturales como las cosas de la infraestructura para las olímpicas, para las deportivas, y tuvo que enfrentar, como les comentaba, una campaña en contra. Entonces eso hace como pensar que estos artículos sí tenían como un interés favorecido por el gobierno mexicano, pero bueno, no tengo una certeza de que esto haya ocurrido. Habría que consultar el archivo del arquitecto, ¿no? Entonces aquí aparece como uno de los interlocutores, por supuesto, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, ahí en la foto, que explica la concepción moderna del museo, diferente a lo que se hacía antes, que vincula el interior con el exterior para generar una dinámica que contrarreste el agotamiento de los visitantes en sus recorridos por los museos. Ahí hay otras imágenes más el artículo está lleno de imágenes de piezas maravillosas. Hay referencias a Matthew Stirling, que dirigió las excavaciones en la venta en una expedición sufragada por National Geographic en conjunto con el Smithsonian. Este homenaje está en la exhibición de una de las cabezas colosales, a la izquierda, y de paso refuerza la idea de que National Geographic no solo es un testimonio de lo que hay en el mundo, sino de su participación en las expediciones científicas. La narración va entrelazando la referencia al museo con un mini repaso a la historia de Mesoamérica, eje de lo exhibido en el museo. Los pies de foto intercalan información sobre las piezas e historias que sitúan a los personajes. Los subtítulos son usados para guiar la lectura, una de las estrategias favoritas de National Geographic, como les he insistido en esta ocasión, esta noche. El número cierra con un suplemento especial con los mapas de Mesoamérica. Lleva una explicación previa, pero lo interesante, bueno, pues son estos dos mapas ahí.
Los 3 artículos publicados cada 2 meses a partir de junio, agosto y octubre ofrecieron 98 imágenes en 87 páginas. Y fueron elaborados por miembros del staff de National Geographic, que a nivel de editor, articulista famoso, fotógrafo famoso, indican la importancia de la misión que tenían al reflejar a México. En ellos están los 3 ejes de la narración: la grandeza del pasado, el México rural y pintoresco, y el México de los contrastes, del desarrollo y del atraso, y siempre en camino a la modernidad. Un México complejo por la evidencia de las grandes diferencias. No hay, sin embargo, una mirada condescendiente. Creo que sí, que a la revista le interesa resaltar su carácter científico, de difusor del conocimiento, que se enorgullece de la seriedad de su discurso, en el que combina historia, interlocutores calificados y anécdotas. Hay también testimonios de personajes procedentes de diferentes estratos, porque la revista se presenta como una ventana al mundo y sus fotografías son promocionadas como testigos de lo que hay en él. No hay una crítica negativa ni referencia a los comentarios que circularon por tratarse de una sede a gran altura, ni por los acontecimientos que desembocaron en el 2 de octubre, alusión que apenas se hizo varios años después. Son 3 artículos que se colocan en el proceso de hacer propaganda a México, anfitrión de esos Juegos Olímpicos, una promoción discreta, pero promoción al fin, a México y a la riqueza cultural que encontrarían los visitantes. Y estas referencias que yo destaco en estos 2 acercamientos que he hecho a la mirada de National Geographic a México, son referencias casi en los mismos términos en los años posteriores. Aquí hay 2 portadas que contienen artículos sobre México. El de la derecha es un número casi monográfico sobre México, donde se reúnen los mismos lugares y se dicen prácticamente las mismas cosas de México: un país pintoresco, un país exótico, un país en desarrollo y un país ¿cuál era el otro? De contrastes, exactamente. Aquí están los mismos lugares y en los pies de fotos van a encontrar cosas bien parecidas. Ahí a la derecha, en ese recuadro chiquito, fue la única mención que se hizo a la matanza de Tlatelolco, a los acontecimientos políticos del 68. O sea, es un renglón. Yo lo marqué el parrafito, pero es un renglón lo que hay ahí. Si se fijan, prácticamente son el mismo tipo de fotografías, no son las mismas, pero incluso es diferente a la que estaba en el otro artículo, ¿no? Pero son los mismos motivos, es la misma manera de ver. Muchas gracias. No sé si quieren hacer preguntas, claro. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Alguna fotografía que les haya llamado la atención? Adelante. Porque cuando él hace las... ¿Eso está bien? Sí, no se oye. Ahora, se oye. Sí, ¿verdad? Ahora. Así debería oírse. Ahora sí, ok. Bueno, lo que hace la revista en general es como combinar, como les decía, información histórica con las anécdotas. Y lo que el autor de ese artículo hace es hacer varias entrevistas de las que saca su información. Cuando habla con el historiador Jiménez Moreno le dice: Mezcaltitlán debe haber sido así como la imagen actual de lo que fue Tenochtitlan, y entonces le lee de la historia verdadera los trozos, digamos, las partes donde Bernal Díaz
le explica qué es lo que vieron cuando llegaron y descubrieron Tenochtitlan, ¿no? La maravilla que fue para ellos, y cómo hacen las descripciones de los canales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Garrett oye esto, dice en el artículo, se imaginó cómo era Tenochtitlan, igual que Bernal Díaz del Castillo lo había señalado, ¿no? Es por ahí. Y en cambio, como esto es como si fuera una sola narración dividida en 2 artículos. Entonces, cuando ya llegan a la ciudad o hacen la otra parte, ya no hablan de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Sino hacen otra mezcolanza que es con la del Dorado, que no tenía nada que ver con México, pero bueno, ellos la ponen, ¿no? Tengo una curiosidad, no sé si... Claro, que diga usted. Sería bueno el micrófono porque está grabando. Es un asunto de que se pasa por el canal de YouTube. Estamos modernos. Gracias. Francisco Pérez. Le decía que me surgió una curiosidad cuando veía la pequeña Venecia de México, si no tienen mucho problema con el dengue y todas esas enfermedades cuando tienen el agua, porque eso pregunté en Tailandia, con el mercado colgante de Tailandia, de Bangkok, que también tienen mucho problema con el dengue en la época de... Entonces me surgió la curiosidad con eso. Sí, gracias. Claro. No, sí, efectivamente tienen problemas. Él no habla específicamente en el artículo de ciertas afecciones, pero sí habla del esfuerzo que hace el médico del pueblo por salvar sobre todo a los niños, ¿no? Si hay condiciones insalubres con esa agua estancada. Tienen la ventaja de que es unos meses y depende también de la cantidad de lluvia, ¿no? No necesariamente se queda ahí todo el tiempo. Y bueno, sí, hay épocas de secas donde no. Vienen otros problemas porque entonces las calles son de tierra y los animales están ahí, en fin, ¿no? Pero sí. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? No. Yo quería una pregunta muy técnica como investigador de la historia. Te voy a felicitarte porque ha sido muy bonita tu presentación. ¿Cómo manejan las imágenes de National Geographic? ¿Cómo las obtienes o cómo te las dejan usar? Ajá. Bueno, las imágenes las uso sobre todo primero, hasta el 2010 tengo los discos de la revista, ¿no? O sea, tengo las revistas, no completas, por ejemplo, del Caribe, tengo también algunas de México, pero básicamente trabajo con los discos. Ellos hicieron en 2 ocasiones unas colecciones de discos de toda la revista, desde 1888 hasta el 2006 creo que es la primera, y hasta el 2010 la segunda tirada. Pero yo creo que él habla de derechos de autor, ¿verdad? Un poquito, además de eso... Bueno, para trabajar con las imágenes, ¿no? Para trabajar con las imágenes. Y ahora están en internet, te tienes que suscribir, pero tienes también desde 1888 hasta ahora, tú puedes ver la revista. No es tan fácil bajarla, sí la puedes imprimir, ¿no? Ahora, en términos de usar las revistas, las puedo usar para pláticas, pero no las puedo publicar. A las que he publicado las hemos comprado a National Geographic, entonces tenemos los derechos para poder publicarlas. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Bueno, pues entonces vamos a despedir a Laura con un fuerte aplauso. Y afuera tenemos un brindisito ligero de un juguito para que